Bueno. El viernes es importante el culto que vamos a tener, así que no te lo pierdas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Quién es el ángel? El pastor. Amén. ¿Están orando por mí? Amén. Tengo que ir al médico el miércoles, así que estén orando. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Estuvimos viendo, ¿verdad?, la vida de la iglesia de Esmirna, cómo significa mirra, ¿verdad? Y mirra nos está hablando del dolor, del sufrimiento, del quebrantamiento. Ya vimos eso la semana pasada. La iglesia dijo, ¿verdad? Bueno, pues soy pobre, no tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecer. Y el Señor le dice, tú no eres pobre, amén. Tú eres rico, tú eres rica. Así que cuando tú te veas en dificultades de cualquier tipo, tú no digas, yo no soy pobre, yo soy rico. Amén. Porque el Dios del universo, el Dios del oro y de la plata está contigo. Amén. Aleluya. El Dios del oro y de la plata está contigo. Nada te va a faltar y nada vas a perder. Yo quiero hablar algunas cosas en esta mañana. Vamos a ver si soy capaz. Amén. Versículo 10. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Muchos eran encarcelados, hermanos, y simplemente por ser cristianos, ¿no? Vimos algunas de las acusaciones que les hacían en aquel tiempo, ¿verdad? Que si eran caníbales, que si destruían la familia, que si esto, que si lo otro, ¿no? Y algunos de ellos morían por hambre o por enfermedades en aquellas cárceles, porque las cárceles de aquel tiempo no son como las de ahora, ¿no? Bueno, yo sé que hay ciertos países donde las cárceles casi que son peores que antes, pero si tú vas a una cárcel aquí en Tenerife 2, por ejemplo, yo estuve allí dando clases a los presos, y recuerdo que era su hora de piscina y se cogían su toalla y sus bañadores y se iban a la piscina, y era su hora de hacer teatro y tenían un auditorio y hacían teatro, era la hora de la radio, hacían radio, y yo me lo pasé pipa allí entre ellos, jugábamos al fútbol, jugábamos al baloncesto y hacíamos de todo, ¿no? Pero estas cárceles de las que está hablando aquí Apocalipsis no son esas cárceles. La cárcel en las que Pablo estaba, las cárceles en las que los apóstoles estuvieron, eran lugares en las que tú entrabas, te metían allí en un lugar que no había ni ventanas ni ventilación, cerraban la puerta y hasta allá. Te ponían la comida allí en la puerta de la entrada, si seguía comiéndose se sabía que el tipo estaba vivo, y si se dejaba de comer es que ya murió. Abrían la puerta, sacaban y lo enterraban. No tenían visitas, no tenían tercer grado, no tenían ningún derecho, absolutamente nada. Cuando un cristiano era llevado a la cárcel, realmente estaba poniendo en peligro su vida, porque nadie se iba a acordar de él. La humedad, ¿verdad? Y las enfermedades que estaban allí, como la lepra, por ejemplo, eran enfermedades que podías cogerlas en la cárcel y de ahí ya no salías vivo, sino que morías simplemente de lepra. Muchos de ellos, ¿verdad?, eran llevados a aquellas cárceles y muchos de ellos fueron puestos en aquellos lugares. Hablando ellos al pueblo, dice en Hechos de los Apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y ellos dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Amén. Ellos no solamente, no dijeron al Señor, bueno, líbranos de esta cárcel, ¿verdad? Vaya carcelero, vaya. No, ellos dijeron, danos más fuerzas para seguir compartiendo el Evangelio. Amén. Danos más fuerzas para seguir peleando. Un cristiano maduro, hermanos, es aquel que no evita el sufrimiento, sino aquel que en medio del sufrimiento lo soporta hasta la muerte, lo soporta hasta la enfermedad, para gloria y honra de Dios Padre.
Da testimonio, ya sea que esté bien, ya sea que esté mal, ya sea que esté en la prisión, ya sea que esté en libertad. Un cristiano maduro glorifica a Cristo en todo momento de su vida, da igual las circunstancias en las que él se encuentre. Y muchas veces nosotros dejamos de alabar al Señor o de bendecir el nombre del Señor porque algo pequeño o algo así ha pasado en nuestras vidas. Yo no sé lo que será de mí en el futuro, yo no sé las circunstancias que habrá por delante, pero lo que sí sé, hermanos, es que tengo que dar la talla, sea cual sea las circunstancias que a mí me toque vivir. Sea que ya esté en la gloria, ya sea que esté en la escasez, sea que ya esté en la salvación, ¿verdad? En la sanidad, o ya sea que esté, ¿verdad? En el sufrimiento, ya sea que esté en la tristeza o en la alegría, debo de glorificar a mi Padre. Y eso es algo que los apóstoles hicieron, eso es algo que la iglesia hizo, y es algo que fue imparable en aquel tiempo. Como muchos, ¿verdad? Hay escritos que decían, bueno, los estábamos llevando al Coliseo romano para ser devorados por leones, o los íbamos a llevar para ser crucificados o para morir mientras los íbamos a prender fuego, y ellos alababan y alababan y alababan. Algo que Nerón no pudo soportar fue la sonrisa de los cristianos al morir. ¿Lo has visto la película esa Quo Vadis? No, Quo Vadis no, no, creo que es otra. O esa, no, sí, Quo Vadis. Cuando Nerón, ¿verdad? Quema todo Roma y él se enfurece diciendo, estos cristianos siguen alabando a Dios. ¿Qué son esos cánticos que se oyen? Realmente se oían cánticos, hermanos, en medio del Coliseo romano. Y eso nos está hablando de un cristianismo, ¿verdad? Verdadero, y de un cristianismo puro en nuestros corazones que nos lleva, ¿verdad?, a glorificar a Dios, sea cual sea las circunstancias por las que estemos pasando. Si solamente somos capaces de alabar a Dios en las circunstancias positivas o buenas, o que nosotros pensamos que son positivas y buenas, estamos defraudando a Dios, ¿verdad? Y estamos defraudando a nuestro Señor. Hermanos, nosotros alabamos al Señor en todo tiempo. Amén. Y damos palmas en todo tiempo. ¿Cómo puede ser que tú seas feliz si eres pobre? Porque no soy pobre, soy rico. Amén. Porque allí, cuando yo muera, me está esperando una morada celestial tremenda que ni tú tan siquiera te puedes imaginar. Aquí la gente pelea, lucha, se sacrifica, pierde la vida, pierde matrimonio, lo pierde todo por intentar ganar una mansión, y lo pierden todo. El hombre más inteligente, unas personas más inteligentes, ¿verdad?, que está viviendo en este siglo XXI, ahí está pasando por un tremendo divorcio, porque se le ha descubierto no sé cuántas amantes. Muy inteligente, pero se cumple lo que dice Proverbios: necio. Necio. Necio es el que va detrás de la mujer extraña. Amén. ¿No dice eso la palabra de Dios? Pues uno de los hombres más inteligentes, uno de los hombres que supo vaticinar el COVID, uno de los hombres más sabios, uno de los hombres más poderosos y más ricos, necio. Necio. Que te dejaste embaucar. Seguimos leyendo. Amén. Sino sinagoga de Satanás. ¿Qué significa? Versículo 9 al final, ¿verdad? Aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aunque eran judíos, hermanos, por su descendencia física, no eran unos judíos verdaderos, sino que eran paganos porque se habían alineado con otros hombres paganos para destruir a la iglesia de Jesucristo. Lo mismo, ¿verdad?, puede suceder en nuestro tiempo en las iglesias. Si empezamos a introducir diferentes herejías y diferentes pensamientos y diferentes cosas, nada que ver, ¿verdad?, lo que Jesús predicó con lo que hoy podemos ver en muchas iglesias de diferentes denominaciones, ya sean católicas o ya sean adventistas o ya sean de cualquier índole, ¿verdad? Pon reformadas o evangélicas o pentecostales o neopentecostales o calvinistas o lo que tú quieras, pero cuántas cosas hemos ido añadiendo y añadiendo y añadiendo a la pureza del evangelio, y nos hemos convertido o nos podemos convertir, si no tenemos cuidado, en las sinagogas de Satanás. Y déjame decirte algo, estas iglesias que se están levantando, ¿verdad?, que están permitiendo y que están siendo permeables a todo el movimiento espiritual del mundo y a todos los pensamientos del mundo, serán los que acusen a la verdadera iglesia. Del mismo modo que en el principio de la iglesia los que acusaban a los cristianos eran los judíos y era la religión judía que ellos habían preparado, porque déjame decirte, nada tenía que ver, ni tan siquiera la Torá, con lo que estos judíos estaban predicando y estaban haciendo. El diablo significa acusador, ¿sí? La palabra diablo significa acusador, así que
¿Qué va a hacer el Satanás con nosotros en este tiempo? Acusarnos absolutamente de todas las cosas. Desde Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, habían pasado aproximadamente algo más de 400 años, y en ese tiempo se añadieron más de 600 mandamientos nuevos a la ley de Moisés. La ley de Moisés había sido puesta por Dios en el Sinaí, ¿verdad? Había sido dada a Moisés, había sido dada a Aarón, había sido dada a los levitas, ¿verdad? Todo el sacerdocio estaba según el linaje de los levitas, pero llegó un momento en el que el Señor deja de hablar a su pueblo, y hasta Juan el Bautista en esos 400 años fueron añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo más y más cosas que tenían que hacer aquellos que querían ser judíos. 600 mandamientos. Así que cuando llega Jesús y nace Jesús, ya el sacerdocio que existe no es el sacerdocio de Leví, es el sacerdocio de los saduceos, es el sacerdocio, ¿verdad?, de aquellos hombres paganos, de aquellos hombres que nada tenían que ver con la Torá. Sí la tenían, pero fueron añadiendo libros. La iglesia, hermanos, es el lugar donde los verdaderos adoradores deben de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando Dios da a Moisés la ley en el Sinaí, no le está dando una religión. Algunos piensan, bueno, la religión judía es la religión verdadera. No existe la religión judía. No existe la religión judía. Dios no le entrega a Moisés la religión judía. Dios le entrega la ley de Dios. ¿Y para qué le entrega la ley de Dios? Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 1, ¿verdad? Y Romanos capítulo 8 te está diciendo que Dios entrega la ley a Moisés para que surgiera el pecado. Pablo dice, ¿por qué sé que yo soy un adúltero? Porque la ley me dice que el adúltero está en contra de Dios. Por eso yo sé que estoy en pecado, porque la ley sale. ¿Para qué Dios da su ley a su pueblo? Para que el mundo entendiese cómo era el Dios único y verdadero. Lo que Dios quería era decirle al hombre, que el hombre entendiese el Dios que había hecho y el que había creado todas las cosas del universo era un Dios 3 veces santo. Mira lo que dice Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 4 al versículo 5. Y está hablando Pablo, ¿verdad?, que si alguien era judío, era Pablo, ¿verdad? Dice, yo soy hebreo de hebreos, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice, está hablando delante del rey Agripa. Y le dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, más judío que eso no puede ser. La conocen todos los judíos, todos me conocen, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo está diciendo, yo viví durante años sometido a la religión. Y la religión, hermanos, no es otra cosa que el fundamento humano para intentar alcanzar a Dios. Es el fundamento humano que mezcla las cosas de Dios, que mezcla las cosas inspiradas con Dios con cosas de la carne y aún hasta con cosas espirituales de demonios. La religión es algo que fue fundado por los hombres ya una vez que cayeron en el huerto del Edén y se pusieron a crear todo tipo de religiones. El mayor compendio religioso que existió jamás sobre la faz de la tierra fue Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. Cuando Babilonia conquistaba un pueblo, absorbía toda su cultura, traía a todos los hombres sabios y entendidos de esa cultura, los absorbía para que enseñasen sus principios y sus dioses, para seguir añadiendo y añadiendo dioses a su cultura. Y cuando Pablo está aquí y se está confrontando con la sinagoga de Satanás, ¿qué está diciendo esto? Que todas las religiones son el asentamiento de Satanás. Todos los principios religiosos se basan en principios demoníacos. Todas las religiones, mira la que tú quieras. Así que cuando Dios entrega en el Sinaí a Moisés, no está entregando una religión, está entregando una ley que tiene que ser obedecida. Y una ley, hermanos, que indicaba una sola cosa, a Jesucristo.
a Jesucristo. Si tú ves todo el mobiliario del tabernáculo y luego posteriormente del templo, si ves todo lo que había en el tabernáculo, solamente tenía un significado y era señalar a Jesús. Todas las fiestas que fueron puestas, la fiesta de las primaveras, ¿verdad? Todas las 7 fiestas que tenemos en la Biblia estaban señalando a Cristo. No era con un sentido religioso, era con un sentido de conocimiento de lo que habría de venir. Y una vez que Cristo viene, y una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, lo primero que hace con su muerte es romper el velo de aquel templo, diciéndole al hombre, a partir de ahora, déjense de religiones, déjense de pensamientos, déjense, ¿verdad?, de hacer las cosas a su manera. Yo ya he roto lo que os separaba entre el cielo y la tierra, y solamente a través de Cristo podéis entrar a formar parte del reino de Dios. Así que Cristo en el Calvario no entrega una religión a sus discípulos tampoco, sino que les entrega una esperanza. Amén. Les entrega un triunfo, les entrega una victoria y les entrega una fe, una esperanza y un amor. Y les dice, a partir de ahora habéis vivido religiosamente, a partir de ahora habéis vivido, ¿verdad?, en vuestras formas de hacer las cosas, pero a partir de ahora os olvidaréis de los sacrificios, os olvidaréis de las fiestas, os olvidaréis de los alimentos, os olvidaréis de esto, y solamente será persona a persona, persona con Dios, Dios con esa persona, sirviéndole, amándole, amén, entregando su vida a Cristo. Sigue diciendo Pablo, no te olvides, ahí Hechos 26, seguimos en el versículo 6. Y ahora, ¿verdad? Ya Pablo desde el 4 al 5 está hablando de la religión pasada, de la religión de los fariseos, de la religión de los judíos. Y hermanos, cuidados con querer añadir, que está un poco como de moda, ¿verdad? Añadir al evangelio cosas de los judíos, que si hay que celebrar la Pascua, que si hay que no puedes comer tal, no puedes comer lo otro. No, hermanos, no judaicemos el evangelio, amén. No volvamos otra vez a los rudimentos de la ley. Dice Pablo, si ya fuisteis sacados de ahí, ¿para qué os volvéis a meter ahí? Si ya vivís bajo la libertad de Cristo, ¿para qué queréis meter a Cristo otra vez bajo aquello? Y ahora, versículo 6. Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Fíjate tú, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál fue esa esperanza? ¿Cuál fue la esperanza que Dios dio a los padres de Pablo? Porque los padres de Pablo están hablando de los judíos, desde Abraham. ¿Cuál fue aquella promesa? Yo voy a levantar un Salvador. Yo voy a levantar un Mesías. Yo voy a levantar a alguien que va a pagar el precio de vuestros pecados. No solamente del pueblo judío, sino de todo el mundo. Esa es la esperanza, esa es la promesa a la cual se está refiriendo Pablo. Y por causa de Cristo está diciendo, o sea, por causa de esa promesa y de esa esperanza, por causa de eso, estoy llamando a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Pablo amaba a Israel, ¿verdad? Y oraba para que aquella esperanza llegase al corazón de su pueblo. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. ¿Por qué? Por esta esperanza. Y por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Vivimos en un contexto religioso nosotros, ¿verdad? Vivimos en medio de una cultura religiosa. España, si algo es religiosa. Por tema del COVID, ¿verdad? Pues no han salido las procesiones en esta Semana Santa y no han salido tantas cosas a la calle, pero vivimos bajo la amenaza constante de la religión que hemos heredado de nuestros padres y que hemos heredado de los padres de los padres de los padres. Déjame decirte en esta mañana, no existe ninguna religión válida delante de Dios. Lo único que existe delante de Dios es la sangre de Cristo. Es la muerte de Cristo, es ese sepulcro, es esa victoria, es esa resurrección de Jesucristo, es esa ascensión a los cielos de Cristo. La Virgen María no ascendió a los cielos, como se nos ha contado.
Lee la Biblia de arriba abajo, del Génesis al Apocalipsis. Coge la versión de las Américas, coge la versión de la Reina Valera, coge la versión que tú quieras. No vas a encontrar un solo versículo, ni una sola mención a la ascensión de María hacia los cielos. El mismo Jesús, lo puedes leer en los libros en los evangelios. El mismo Jesús un día le dicen, bueno, estaba allí tratando con sus discípulos algunas cosas, enseñando, y le viene y le dicen, Señor, aquí está María tu madre y tus hermanos quieren verte. Y Jesús no dice, oh, la Virgen María me está llamando, voy a verla. No. Jesús dice, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús no le dio ningún privilegio a María por ser su madre. Jesús no le dio ninguna exaltación a María por haber sido su madre. Ni María se creyó que pudiese ser exaltada. Ella dijo, siervo soy del Señor. He aquí tu sierva, haz conmigo lo que bien te pareciere. Pero la religión ha acumulado tradición tras tradición, igual que los judíos, desde Malaquías absorbieron todo aquello y añadieron 600 nuevos mandamientos, a saber 2000 años después cuántos mandamientos más habrán añadido. Del mismo modo, la religión cristiana ha ido añadiendo y añadiendo y añadiendo peso y peso y peso sobre el hombro de los hombres y de las mujeres. Dios nunca quiso atar al hombre a ninguna religión, jamás. Dios vino a traer libertad al cautivo, amén. Libertad al cautivo. Amén. Y Dios dijo, ya en la misma ley que dio en el Sinaí, dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso vienes a la iglesia y no puedes encontrar ningún Dios, ni físico, ni material. El pastor tampoco puede ser un Dios para ti. Oh, es que si ora el pastor por mí, lo voy a flipar. No vas a flipar nada. Yo oro por ti si tú quieres, pero tú ora en tu casa, amén. Pon tu vida delante de Dios. Dios hace milagros. Pero nos hemos metido como seres humanos en esa sinagoga de Satanás y hemos convertido el cristianismo en algo que no es lo que Cristo hizo. No existe, hermanos, ningún poder en ninguna imagen. Los únicos poderes que hay en las imágenes son los poderes de atar a esas personas en promesas que nunca se van a cumplir. Y si tú en algún momento determinado de tu vida has jurado, has hecho un pacto con algún Dios, con alguna imagen, con alguna religión, con algún gurú, con algún pastor, tienes que romperlo en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No hemos terminado, pero cierra un momento tus ojos. Cuando yo estaba ahí sentado esta mañana, antes de empezar el culto, Dios me estaba hablando. Hay personas en este lugar. Cierra tus ojos. No quiero a nadie con los ojos abiertos, solamente yo. Si tú abres los ojos te va a llamar la atención. Hay personas en este lugar que han hecho promesas y juramentos a ídolos. Hay personas que en el engaño que han recibido de sus tradiciones han tenido dioses
y han jurado a dioses, han hecho promesas. Si tú me das esto, yo te entregaré a mi hijo. Si tú haces tal milagro, entonces yo todos los años iré en peregrinación, haré esto, haré lo otro. Incluso algunos han pasado estampitas y rezos sobre los cuerpos de sus propios hijos. Y en esta mañana Dios te dice, arrepiéntete y rompe con esos pactos. Y rompe con esos pactos. Yo quiero que hagas una oración en esta mañana si tú quieres. Porque solo hay un Dios, solo hay un Señor y solo hay un Rey. Los ángeles no son dioses. Los arcángeles no son dioses. Tú no tienes un ángel de tu guarda que se llama no sé qué. Eso es una mentira que te contó un medium. Es un demonio. Tú no necesitas ir a ningún lugar, tú no necesitas peregrinar a ningún sitio. Tú lo que necesitas es reconocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores como Dios y Señor de tu vida. Si tú quieres en esta mañana, ora conmigo y dile, Señor Jesús, en esta mañana yo rompo estos pactos que yo he hecho con dioses ajenos. En esta mañana, Jesús, me quiero agarrar a ti y renuncio a esos dioses falsos. Renuncio a esos pactos y te pido perdón por haber adorado más a las criaturas que al Creador de las criaturas. Y por causa de eso, mi entendimiento fue entenebrecido y no entendía. Pero hoy, Señor Jesús, te pido que perdones este pecado de idolatría, de brujería, de hechicería. Lo asumí de la tradición de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. Pero a ti solo quiero amar, a ti solo quiero adorar y a ti solo te quiero servir. Perdóname en esta mañana por pactar con dioses falsos, con imágenes que tienen ojos mas no ven, oídos y no escuchan, manos y no palpan, pies y no andan. Dile, Jesús, yo quiero conocerte. Cierra tus ojos, dile en tu intimidad, Jesús, yo quiero conocerte. Jesús, Jesús, pronuncia ese nombre. Jesús, quiero conocerte. Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Rey. Si ya Dios dijo
en el Antiguo Testamento: yo soy Jehová Dios y a nadie entregaré mi gloria. A nadie, a nadie, a nadie. El único que quizás podría haber hecho alguna figura de Dios habría sido Moisés, que habló con Dios cara a cara. Y no se le permitió ni tan siquiera un dibujo, ni tan siquiera unas formas. Porque hay un solo Dios en los cielos, en la tierra y en los mares, y un solo mediador entre el cielo y los hombres, Jesucristo. María no es corredentora, María no es salvadora, María no es intermediaria. Hay un solo mediador, interventor, Jesucristo. No le quitemos la gloria, no desviemos la gloria del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y habrás entrado quizás en muchas iglesias, pero aquí y ahora solo hay un Dios y solo hay un Salvador, Jesucristo. Adóralo como tal, sírvelo como tal, hónralo, glorifícalo, dale gracias. Si has de estar en pacto con alguien, es con Dios. Entro en el pacto de Dios. Si alguien has de prometer algo, prométeselo a Dios, a Cristo. Y olvídate de las peregrinaciones, de los juramentos que hiciste. Rómpelos en esta mañana en el nombre de Jesús. Dile: Señor, rompo esos juramentos, rompo esos pactos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre tus ojos. Si quieres una religión, Santiago dice: si hubiese alguna religión, no como forma de llegar a Dios, no como forma de poder alcanzar la salvación, sino como forma de vida, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin pecado y sin mancha del mundo. Amén. Ya. Ya. Santiago 1:27. Te lo subrayas en la Biblia. No es que tienes que hacer, no es que tienes que ir, no es que tienes que prometer. Un momento, párroco, un momento, pastor. Un momento. Si hubiese alguna forma de vida cristiana, si hubiese alguna forma de vivir como cristiano, es una exclusivamente la que dice Santiago: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarte sin mancha del mundo. ¿Amén? Amén. ¿Cómo vamos de hora? Vamos bien, amén. Vamos bien, gloria a Dios. Seguimos leyendo. Sé fiel hasta la muerte. Versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, hermano. Es lo único que se nos demanda como cristianos. Lo único. No se te demanda tus bienes, no se te demanda tus terrenos. Relájate. Nadie te va a pedir tu dinero del banco. No, es que te van a llevar allí y te van a quitar hasta el apellido. No, deja el apellido, tu apellido quédatelo.
Lo único que se te pide como cristiano y como creyente es que seas fiel. ¿Sabes lo que es el fiel? Cuando en Roma tú comprabas 1 kilo de pescado, había una balanza que tenía dos, no sé cómo se llama, bueno, 2 platitos, ¿sí? Y aquí ponías 1 kilo de pescado y al otro lado había que poner 1 kilo de hierro. ¿Y sabes lo que es el fiel? La aguja que indicaba el centro. Si la aguja indicaba el centro, quería decir que el kilo de pescado y el kilo de hierro pesaban lo mismo y era correcta esa medida. ¿Qué se te quiere a ti como cristiano? Que seas fiel. Amén. Que seas recto. Que seas íntegro. Que seas perfecto delante de Dios. Que seas honesto con tu familia. Que seas honesto con tu esposa. Honesto con tus hijos. Honesto en tu trabajo. No cuando se va el jefe y no te ve a chatear en Facebook. No cuando no me ve el jefe y cliqueo aquí que son 2 cortados, me levanto un cortado y me lo guardo aquí. No que cuando me dan el cambio y se han equivocado y le di 20 euros y mando un cambio de 50, no digo gloria a Dios por la prosperidad que Dios me está dando. No, se equivocó, devuélvele porque no es tuyo, eso es fidelidad. Sí, gracias Señor, gloria a Dios, lo que yo necesitaba. 30 euros más, no es tuyo, amén. Fiel, yo me acuerdo, claro, yo era pequeño, amén. Yo era pequeño y no soy perfecto, amén. Lo tienen en cuenta para lo que les voy a contar. Para dar un poquito de alegría porque sé que les he dado un poquito con la espada, amén. Yo me acuerdo un día que fuimos al PRIC allí en San Fernando y yo iba tan ufano, tendría 11, 12 años, y me encuentro un carro vacío, cojo el carro y donde ponen a los bebés, ¿sabes eso? Había un bolso. Bolso así como, y yo abro el bolso lleno de billetes. Yo dije, ¡guau! El balón de fútbol, la equipación del Madrid, la bota de no sé qué. Y yo voy a mi padre, le digo, papá, me he encontrado una cosa. Y mi padre abre aquello lleno de dinero. Y dice, esto hay que devolverlo. Yo digo, esto hay que devolverlo, si esto me lo he encontrado yo. Y yo pensé, tendría que haberme quedado con algo. Claro, ¿quién sabía si había 3.000 o 2.000 pesetas? Con la peseta, pues cojo 1.000. Amén. No fui fiel en mi mente, no fui fiel. Se llamó a la señora porque había un DNI, vino a casa, se le dio un folleto, encima la evangelizamos y le devolvimos el dinero. Yo me quedé sin perras. Sin valor. La equipación tuvo que esperar a mi primer sueldo trabajando y sudando para comprarme la camiseta del Madrid. Eso es fidelidad, amén. Eres fiel. ¿Cómo marca tu fiel de tu balanza? Mira lo que le dice a la iglesia de Esmirna. Aún en medio de la persecución, aún en medio del dolor, aún en medio de que estaban siendo encarcelados. Bueno, Señor, Juan, que tú estás aquí recibiendo esta inspiración. Bueno, Juan, ¿cómo que ser fiel aún cuando el Señor nos ha dejado y estamos tirados en una cárcel? Fiel. ¿Cómo voy a poder ser fiel en momentos de este sufrimiento, en momentos de esta persecución? Sé fiel, te dice el Señor. ¿Hasta dónde tengo que ser fiel, Señor? ¿Hasta dónde tiene que llegar mi fidelidad por ti? Hasta la muerte. Hasta que mueras. Sé fiel. Sé fiel. En tus principios, en los valores, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. Sé fiel delante de Dios. Ojalá en mi tumba puedan poner simplemente Israel San fue fiel. Fue fiel. Llegó a su fidelidad hasta el final de sus días. ¿Qué se te pide, hermano? Sé fiel hasta la muerte.
Y como resultado de tu fidelidad, te daré la corona de la vida. Amén, te daré la corona de la vida. Yo de pequeño creía que esta corona era la corona llena de oro y de piedras preciosas, ¿verdad? Y es lo que el mundo evangélico me había contado muchas veces. Pero ¿sabes a qué corona se refiere? A la corona que se les daba a los campeones olímpicos, la corona de laurel. Cuando alguien ganaba en su deporte, ¿verdad? Bueno, 100 metros, eres campeón, toma. La corona de laurel era lo que se les daba. Lo que aquí Juan está diciendo, a los que sean fieles, cuando lleguen al reino de los cielos, se les va a dar una corona por haber ganado su disciplina mientras estaban en vida. Amén. Una corona de campeón. Una corona de campeón. ¿En qué disciplina? ¿Cuál es la tuya? Yo no sé la tuya, yo sé cuál es la mía. Yo tengo que ser un fiel pastor. Tengo que ser fiel con las finanzas de la iglesia. Tengo que ser fiel con mi esposa. Yo le decía ayer a mi mujer, digo, ¿tú sabes que hay unos estudios en Estados Unidos que dicen que el 40% de los pastores han tenido relaciones extramatrimoniales? Se quedaba asustada. Digo, sí, el 40%. Yo tengo que ser fiel, amén, en mi disciplina. ¿Cuál es tu disciplina? ¿Tu disciplina es ser un hombre de negocios? Puede ser tu disciplina, amén, y muy santa. ¿Y cuál es tu fidelidad? Dar, y dar, y dar, y dar. Amén. Quizás tu disciplina es la oración. Dios quiere que seas un hombre o una mujer de oración. Sé fiel. Y oras, y oras, y oras. Pídele al Señor sabiduría. Señor, ¿cuál es mi disciplina? ¿Con qué voy a ser coronado? Cuando yo llegue al reino de los cielos, algo tendré que haber hecho, algo tendré que haber adquirido para poder ser coronado. Y que te pongan esa corona de laurel y digan, campeón olímpico. Amén. Campeón olímpico. Pablo nos alienta a correr la carrera de tal forma, hermanos, que obtengamos el premio. Amén. Pablo dice, yo no corro como a la aventura. O sea, yo no corro como cuando Israel sale a trotar por ahí para bajar un poquito unos kilitos y, bueno, si corro a 10, corro a 10, si corro a 5, a 5 y si me paro, me paro. Yo te salí con la bici y me paré 4 veces, reventado. Eso es correr a la aventura con la bici, ¿verdad? Eso es un ratito. Pero si tú vas al Tour de Francia y te paras, te eliminan. Te eliminan. Te paraste, no llegaste. Hermanos, no llevemos una vida cristiana a la aventurita. Bueno, un poquito de cristianismo, un poquito de videojuegos, un poquito de fiesta y un poquito de cal y bueno, vamos a ir tirando. No, fiel hasta la muerte, como un corredor, como un atleta, como una persona que quiere recibir su premio. Porque hay premios en el reino de los cielos. Hay premios. Y Pablo nos alienta, sigan corriendo, sigan peleando, sigan trabajando, sigan haciendo la obra de Dios. Terminamos. Versículo 11, último versículo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez, como vimos en la iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, el que venciere, ¿sí? Siempre otra vez, el que venciere, el que venciere. Ese es el requisito. La promesa no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa eso? Hay 2 muertes. El salvo, una persona salva nace 2 veces. Físicamente y espiritualmente. Pero muere una sola vez. Amén. Y el perdido, el que se va al infierno, nacerá una sola vez. Físicamente, pero morirá 2 veces. Espiritualmente y físicamente. Dice Jesús en el libro de Mateo:
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Fíjate lo que está diciendo, escúchalo bien. Búscalo, Mateo 13, 41 al 43. Con esto terminamos. Mateo 13, 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre, enviará a Cristo, el Mesías, el ungido, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para quién está reservado todo eso? Única y exclusivamente para todos aquellos que no quieren reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador. A todos esos religiosos, a todas esas sinagogas de Satanás, a todos esos que juran los unos contra los otros. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Así que, hermanos, el que sea fiel, el que venciere, el que llegue hasta el final, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa eso? Que decimos como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El día que mis ojos se cierren, mi corazón deje de latir, no lloren por mí, amén. No, yo estoy en el reino de los cielos. Yo estoy con mi Padre, yo estoy con los millares de los ángeles, yo estoy con mis hermanos. Pero hay de aquel que cuando llegue el día de su hora no haya sido hallado fiel. No des la talla y la estatura que tienes que dar. Serás echado en un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro porque muchos llorarán diciendo: ¿por qué no entregué mi vida a Cristo? ¿Por qué no hice caso al pastor? ¿Por qué no hice caso a mi madre? ¿Por qué no hice caso a mis padres? ¿Por qué no hice caso a la iglesia? ¿Por qué no hice caso de la palabra de Dios? ¿Por qué no hice caso? Sin embargo, habrá otro grupo que es el crujir de dientes. Y estos son los que, cuando tú tienes ira, ¿qué haces? Aprietas los dientes y dices: te voy a reventar. Y habrá gente en el infierno una eternidad, llenos de ira contra Dios, diciendo y maldiciendo a Dios toda una eternidad. Cierra tus ojos y terminamos en esta mañana.